Buenos días, empecemos. El clasicismo es un problema verdaderamente preocupante en la sociedad mexicana. Este fenómeno comprende un conjunto de prejuicios culturales y discriminación con base en la pertenencia a un nivel socioeconómico, que permanece muy enraizado en la mayoría de la población. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, el primer factor de división de la sociedad mexicana es la riqueza. 59.5 dice que la riqueza divide mucho, 26.6 piensa que poco y 12.5 señala que nada. Las personas de sectores socioeconómicos medio alto y alto son quienes en mayor porcentaje perciben que la riqueza ocasiona más divisiones. En esta encuesta aplicada en personas de todos los estratos socioeconómicos, niveles educativos y rango de edad en 1.300 localidades y 301 municipios, las y los mexicanos perciben que en algún momento no han sido respetados sus derechos por no tener dinero, 31.6, su apariencia física, 24.5, edad, 24.1 y sexo, 23.3. Además, el 60% de personas que piensan que en México existe un trato desigual debido al tono de... El clasicismo está arraigado en la historia de México, desde que los aztecas tenían dos sistemas de vida, uno para la nobleza y otro para los plebeyos. Tal es el caso de las escuelas Calmecac y Tepolcayí. En la conquista hubo una mezcla de razas, de costumbres y tradiciones adaptadas por el mexicano, dando paso al mestizaje. Durante el siglo XVIII se estableció en la llamada Nueva España un documento que estableció una estratificación social, las llamadas castas, las cuales determinaron la pertenencia a un grupo social basado en el origen social, color de piel y mestizaje. El racismo y clasismo mexicanos están claramente empatados, casi siempre uno acompañado por el otro. El INEGI aporta así datos duros de la realidad ya conocida, pero que duele reconocer. México es un país racista y clasista en grado extremo. En cierta forma, es el peor de los racismos, de entrada dirigido contra nosotros mismos. La encuesta nacional de indígenas realizada en 2016 por la UNAM, ¿cuál era la mayor desventaja de ser un indígena en México?, arrojó un 43%, considerando en primer lugar la discriminación, seguido de la marginación, la pobreza, la exclusión y el analfabetismo. En mi opinión, México es un país en desarrollo, tanto tecnológico como socioeconómico, pero más allá de eso, está en un proceso de aceptación ideológica y se siguen formando cimientos de esta misma. Desde los primeros pensadores de libertad, la promesa de una gran sociedad democrática, justa, equitativa y libre aún se encuentra en un futuro lejano. La indignación frente a estos casos del clasismo debe ayudarnos a pensar cómo asumimos de manera compartida la responsabilidad de generar un contexto que propicie la igualdad, el respeto y la inclusión. Cómo disminuimos tantas formas de desigualdad y de indignidad que a lo largo de los años generamos y naturalizamos. Cómo nos damos cuenta de que no se trata de casos aislados, sino que son reflejo y consecuencia de múltiples debilidades del sistema social y político que aún no alcanza a poner en el centro los derechos de las personas. La marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones y falta de accesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Como posibles consecuencias, las comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social. Escapa el control personal o familiar, pues esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un modelo productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades. Como puedes ver, la pobreza, la falta de instrucción, la carencia de elementos para controlar la salud, la falta de alimentos, viviendas, analfabetismo, inseguridad y muchas veces esclavitud de toda índole son las características de una comunidad marginada. Todo esto son situaciones que sufre una zona marginada, que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta y no tenemos esa conciencia de las personas que viven en malas condiciones y que necesitan de nuestra ayuda.